vamos a presentar el resultado de unos 20 años de trabajo aquí en la región. Ha sido un proceso paulatino, pero hemos estado avanzando un poco en relación con el cultivo de peces en las represas, ¿no?, de la región. Antes de empezar, quiero referirme a esos 20 años y dedicar esta presentación del día de hoy a mi amiga Luz Mercedes Botero, profesora de la Universidad de Sucre, quien se retiró, se jubiló este año. Entramos juntos a la universidad y pensamos que íbamos a salir juntos, pero ella me cogió ventaja, ¿no? Y espero que reconozca algunas de las cosas que están aquí en las cuales ella participó, ¿no? Estas represas nuestras son hechas de muchas formas, ¿no? En algunos casos solo hay que hacer una banca, como se llama aquí, ¿sí?, para represar el agua, especialmente en la región ondulada de los lados del Bongo, de allá es donde es esta imagen. También se le conoce jagüeyes. Esta está por acá por La Gallera, cerca de Sincelejo, y todas tienen en particular que son utilizadas principalmente para el consumo de agua de vacunos, ¿no? En una encuesta que hicimos en las subastas de aquí de la región, encontramos que la gente siempre confirma, ¿no? Construimos las represas, los jagüeyes, para el ganado. En segundo lugar, para el consumo del personal, pero principalmente para el ganado, ¿no? También le llaman pozos, ¿sí?, en muchos casos pozos, y están asociados no solo con la ganadería, a veces también con la agricultura, lo cual trae algunos problemas de carácter ambiental, en la medida en que si se aplica cualquier producto aquí en esta zona, la parte superior, al momento en que caiga un poco de agua, todo va a parar acá, ¿no?, por aquello de la zona de captación que viene a parar todo este lado. Este es el término como se conoce en inglés, este tipo de represas. En esta imagen vemos a uno de los hijos de Luz Mercedes aquí cuando era un niño. Y este es otro de los usos comunes, ¿no?, de las represas aquí en la región: alimento. Entonces la gente va a pescar con anzuelo o atarraya, usualmente por las tardes, a estas represas. Un documento de una revista americana presenta como estos productos, ¿no?, asociados con este tipo de ecosistemas, con estas represas, ¿no? Particularmente, nosotros lo hemos utilizado en muchas oportunidades en términos educacionales, ¿no? Vamos a las represas a mostrarle a la gente lo que hay ante la imposibilidad de estar desplazándonos a sitios más lejanos. En este momento nos interesa este aspecto, ¿no?, la conservación, la producción de peces. Veamos de una vez las ventajas de cultivar peces en las represas. La primera no es muy visible, pero es fundamental, ¿no? Mantiene saludable el ecosistema. El ecosistema funciona si tiene los organismos que ocupan todos sus espacios, en este caso peces, ¿no? En las represas que se van quedando sin peces empieza a proliferar mucho mosquito, sapos, ¿sí? Se va llenando de plantas y todo lo demás, y esto pues hace que el ecosistema pierda su integridad, ¿no?, integridad ecosistémica, y va perdiendo su utilidad. El segundo renglón, el segundo aspecto que tiene que ver con esta charla es que se adiciona un renglón productivo al agronegocio, ¿no? Y es mi propuesta que se considere el cultivo de peces en las represas como un renglón productivo, más que una actividad pasajera donde el dueño de la finca tira unos animales y por allá por las tantas va y mira a ver si recoge alguna cosa y siempre se lamenta de que no cogió nada, etcétera, etcétera. La inversión inicial y el manejo que proponemos es mínimo, de manera que no va a representar una erogación mayor. Pero tiene desventajas. Por supuesto, tiene desventajas, como cualquier actividad, ¿no?, que asumamos, sobre todo una actividad productiva, tiene desventajas. Y la mayor desventaja está en los competidores y predadores, ¿no? Entre los predadores, nuestro mayor efecto no lo producen
las babillas, como siempre creímos, ¿no? Esas babillas realmente no disminuyen considerablemente la producción. Lo que más afecta a la producción son los patos, ¿sí? Mucha gente cree que los patos sirven para alguna cosa en las represas. Y vamos a tratar de desmitificar un poco la situación. El primer elemento que se considera para el uso de los patos es que oxigenan el agua, lo cual no tiene ningún sentido en la medida en que el pato nada con las patas sumergidas y al no exponer el agua al aire, no hay ningún tipo de oxigenación, absolutamente ninguna. La otra, muy común, se dice que el pato fertiliza el agua. Tampoco es cierto. Los patos no defecan en el agua, siempre salen y defecan en tierra. En la parte inferior, ¿sí? Este animal que tiene muchos nombres en la región, ¿sí? Chicha fría le decimos en algunas partes, chamaría, otro, Pitango sulfuratus es su nombre científico, es un depredador extraordinario. No solamente acaba con los alevinos de peces si alguien se descuida, ¿sí? Por aquí, por mi casa, yo las veo y se comen las flores del jardín de mi mujer, comen insectos, comen cositas por allí, ¿no? Lo que encuentren en la calle. Pero en las granjas piscícolas comen peces, pero comen peces de una manera impresionante, impresionante. Y lo peor es que han llegado a un nivel de sofisticación tal que también se comen el alimento. Es decir, sostienen el vuelo en la superficie del agua como si fuera un colibrí para cogerse los granos cuando se le está distribuyendo alimento a los peces. De manera que es un animal bastante complicado de manejar, complicado de manejar. Otra desventaja son los enemigos internos, ¿no? Los enemigos internos, especialmente para los alevinos. Ya veremos una forma de evitar esto. Y las cucarachas. Esta cucaracha es bastante agresiva. Pero más agresiva que todos es esta larva, que es la larva de odonata, que posteriormente va a dar origen a esta libélula que vemos acá en la parte inferior. ¿Sí? Esta odonata mata muchos alevinos. Cuando nosotros sembramos peces en un cuerpo de agua que tiene mucho tiempo con agua, es muy probable que le estemos dando de alimento a estos invertebrados que hay allí. ¿Sí? Es muy probable. Entonces, es mejor hacer un tratamiento previo antes que exponerlos a estas fieras que están ya en el agua, acostumbradas sobre todo. ¿Sí? La otra desventaja está aquí, ¿no? El robo. Pero esto es una desventaja generalizada para todo el sector agropecuario en el país. Y pues hay gente que ha ingeniado cosas insospechables. La línea de alambre de púas por la parte inferior, unos perros. Hay una cantidad de estrategias que la gente ha hecho. Poner una casa e irse a dormir allá, pero después la señora descubrió que no se iba a dormir ahí, sino que a otro lugar. Muchas cosas se han hecho. ¿Sí? Alguien abrió su micrófono. Las especies que tenemos disponibles aquí en nuestra región son estas, ¿no? Boca Chico, Troquilodon magdalenae. Esta es una imagen tomada en el mercado, ya es un animal maltratado, etcétera, ¿no? Este, por el contrario, es un macho que sacamos de una represa en una finca en San Pedro, Sucre. Es un macho que pesó 1,5 kilos, estaba muy bien alimentado, etcétera, ¿no? Esto es para que vean ustedes la posibilidad de comercialización de este animal. Este es un animal que no requiere mayor esfuerzo, ¿no? La gente que comercializa esto, como señor Becerra ya en Tierra Alta, todos los sábados pescan una represa y la gente va, compra y se van. No, o sea, él lo entrega entero, este aquí está eviscerado, ¿no? Pero él vende entero en finca y la gente se va con su pescado y punto, ¿no? No requiere mercadeo, definitivamente. Al respecto de esta imagen, quiero enfatizar una cosa. Muy a pesar de que la gente diga y afirme que en mi finca sí se reproducen, los bocachicos no se reproducen en las represas.
Las hembras, como en el caso de esta imagen, alcanzan la madurez sexual, ¿no? Quedan listas para el desove, pero no desovan porque hace falta un estímulo adicional que en la naturaleza pues lo obtienen durante la migración reproductiva, nadando en contra del río. Es el estímulo que hace falta, ¿no? Para suplir ese fenómeno, lo que nosotros hacemos es que le agregamos, lo inyectamos con una hormona estimulante y conseguimos que desove, ¿sí? En el laboratorio. Pero en las represas no desova. Lo que ocurre, que ya he visto en algunas oportunidades, cuando me van a mostrar aquí, mira, aquí sí tenemos, mira cómo nacieron, lo que hay allí son arenquitas. Son otro tipo de animales que vienen por otra vía, ¿no? Llegan a la represa, ¿no? Entonces, después que le meten, me dicen, ¿y cómo llegaron aquí? Bueno, eso ya es harina de otra historia, otro costal. Este bocachico nuestro, no hay que confundirlo con este, que es el del Orinoco, ¿no? Ya no lo traen tanto, pero entró mucho de contrabando aquí de Venezuela, y hace un par de años inundó el mercado, traía un precio muy económico. Tiene algunas diferencias, ¿no? El tipo de la escama es diferente y es mucho más fina, ¿no? Y si ven, la aleta caudal, en este caso es lobulada, ¿sí? Acá es más punteada, ¿no? Hay diferencias. Otras tienen que ver con el número de escamas en la línea lateral y tal. Pero a simple vista, cualquier persona lo reconoce. La cachama negra, pobre cachama negra, mucha gente la menosprecia, ¿no? Es decir, por su mancha, pero es un animal extraordinario para producirlo en las represas de la región. Y digo que es extraordinario porque come exactamente de todo lo que caiga en el agua. En la represa de la granja del Perico, nosotros sacamos un animal enorme, ¿sí? Enorme, estaba pesando unos 12 kilos. Y es un animal que comía balanceado de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando. Pero comía las flores que caían de la ceiba, comía lo que los estudiantes tiraban en el agua, comía de todo, de todo. ¿Sí? De manera que es un animal bastante, y es bastante rústico, aguanta la manipulación, todo lo demás. Esta es la cachama blanca. Y aclaro aquí, ¿no? La cachama blanca y la cachama negra no son nada entre sí. ¿Sí? No son nada. Lo único que tienen en común es el nombre común, que es cachama, pero realmente pertenecen a familias diferentes. Esta en particular es de la familia de las pirañas, de la familia Serrasalmide. Es bien diferente, ¿no? Entonces, a pesar de que se comportan igual y todo lo demás, son profundamente diferentes. Si pudiéramos ver la dentición, es bastante diferente. En este caso es más puntiaguda, ¿sí? Tiene unos conitos, y la otra es más molar para romper frutas y lo demás. Un híbrido que se comercializa mucho aquí en la región hoy en día es este, ¿no? Le dicen la pecho rojo. Y así como la cachama negra no le gusta a la gente por la mancha negra acá, esta de pecho rojo le gusta mucho precisamente por eso. Al ser un híbrido, algunos de los presentes comprenderán que al ser un híbrido aparece este carácter que es propio de la familia Serrasalmide, ¿no? De las pirañas. Aparece aquí. Es un buen animal de cultivo, crece muy bien, no mejor que el otro, que la cachama negra, ¿sí? Pero tiene más mercado que la cachama negra. La cachama negra no tiene buen mercado, si lo creemos. Pero si la gente lo quiere para consumo, es el mejor animal que hay. Entonces, si es para comercializar, este es muy buen animal. Este es un animal que no se comercializa mucho aquí en la región. Es la dorada, ¿no? La dorada es un animal que responde maravillosamente bien al anzuelo. ¿Sí? El anzuelo no ha caído al agua cuando ella ya salta. Por eso en la región de Magangué le dicen charúa. Y le dicen charúa precisamente por esa voracidad que tiene. Cuando son pues larvas pequeñas, se comen entre sí, ¿no? Y hay imágenes
colega Víctor Atencio de allá de Montería tiene unas imágenes, una comiéndose a la otra. Es tremendo este animal, pero sirve porque crece bien, come prácticamente todo. A diferencia de la cachama, es omnívoro, pero es más carnívoro, ¿no? Si deja uno caer vísceras de pollo o lo que sea, él va. Entonces esas son estas, ¿no? Las 4 especies que se manejan, que se deben usar aquí en cultivo de peces en las represas. Y en particular tienen una cosa en común, ¿no? Su reproducción. La reproducción de ellos es migratoria, ellos migran en una migración reproductiva que aquí en la región le llamamos subienda. ¿Sí? Cuando entra el agua de los ríos, ellas salen y suben. Estas cachamas, esta en particular, proviene del Amazonas, pero allá también tiene el mismo comportamiento. Cuando entra, migra y desova en los ríos. Entonces, tienen una migración reproductiva que los animales se desplazan y hace tiempo, ¿no? Algunos mayores que de pronto estén escuchando recordarán cuando la gente viajaba en las lanchas el peligro de que un animal saltara y le pegara, ¿no? Entonces esos animales acostumbrados a esas migraciones y todo lo demás, cuando ven una cosita así para que no se salgan, se ríen como este, ¿no? Porque esto no pararía a nadie, esto es una chanza, un chiste, esto no sirve. Si queremos construir algo para que los peces no se salgan, tenemos que hacer algo así, como hace allá en Tierra Alta la gente. Pues esto aquí así y aquí esto es una malla grande y con concreto en la parte inferior. Y así el agua puede subir lo que sea y aquí no se salen los animales. Porque eso sí, si el agua está saliendo por un pequeño oído de la represa, por allí se van los migradores, las tilapias, perdón, las cachamas, los bocachicos y la dorada. Otro animal que puede producirse aquí con mucho cuidado es esta tilapia, ¿no? Tilapia nilótica. Esta es una variedad que se llama quitralada, un animal de un crecimiento excepcional y una coloración estupenda para el cultivo en represas, considerando que las represas no tienden a ser muy turbias, sino tienden a ser más claras. Entonces un animal con un color muy visible sería presa fácil de las aves que están arriba. Con esa coloración, pues consigue criptizarse, confundirse con el fondo y se desarrolla muy bien en estos medios, en este medio. Este es el híbrido de la tilapia plateada con la tilapia mozambica y produce este tipo de coloración. Es la tilapia roja que nosotros conocemos. Este en particular no tiene ninguna mancha, es un animal de un cruce reciente, una F2, F3 máximo. Ya después empiezan a aparecerle manchas que son el rezago, o sea, de los progenitores, ¿no? Uno de los progenitores es negro y empiezan a aparecer esas características. Lo interesante de estas manchas que aparecen es que no afectan el sabor del animal. Entonces la gente dice, no, eso no tiene ningún problema. Pero sí tiene problema. Si usted decide trabajar con tilapia roja y sus alevinos vienen manchados, quiere decir que son alevinos que han perdido el vigor híbrido, ¿sí? Y así como tienen esas manchas, también han perdido el potencial de crecimiento que tienen. Al respecto de esta tilapia roja, ella es presa fácil de estas 4 fieras que acompañan las represas: chana, martín, garza y una vez más la chicha fría, ¿no? Entonces, por esa razón, yo no les recomiendo a nadie que trabaje con tilapia roja en las represas. Puedo decirles, hemos intentado 2 veces con tilapia roja en la Universidad de Sucre y desaparece. Después de un mes no queda ningún alevino, ninguno, se lo comen. De igual manera, uno no encuentra tilapia roja en las ciénagas, no encuentra tilapia roja. La razón es esa que estoy diciendo, es muy visible y por tal razón, pues, fácilmente predada. Los centros de distribución en la región, pues vamos desde Montería o de Lorica, como quieran, ¿sí? Desde la parte sur, vamos hasta el norte, hasta Santa Marta, ¿no? Desde acá
hasta acá. Yo no sé qué haya en La Guajira, si hay alguna, un centro de distribución, no lo conozco. Conozco hasta Santa Marta lo que hay, en Santa Lucía, en el Atlántico, Repelón, ¿sí? Uruaco está la Finca España, que tiene buenos animales. En Hato Nuevo está la Piscicola Maraca. En Lorica hay 10 o probablemente más. Y Montería, pues hay muchas empresas que se dedican a la comercialización. No vamos a entrar en detalles de economía ni de calidad. Eso lo debe descubrir cada uno después. Hablemos de la estrategia de cultivo de estos animales y tratemos aquí de dilucidar algunas ideas que existen dentro de los potenciales cultivadores, ¿no? En primer lugar, el cultivo monosexo, el cultivo de animales de un solo sexo, cuando hablamos de las especies que mencionaba, ¿no? Cachama, cachama, bocachico, dorada, allí no es necesario separar hembras y machos porque igual no se van a reproducir, no se van a reproducir. Pero si alguien quisiera trabajar con tilapia, eso es indispensable. Es indispensable trabajar solo con machos. Si por equivocación meten hembras en las represas, se corre el riesgo de que empiecen a reproducirse y después van a terminar cruzándose entre sí y se va a volver un desorden aquello y va a ser muy difícil sacarlas de allí, muy difícil. Así que en principio yo estoy muy celoso de usar la tilapia en las represas, pero si la gente quiere hacerlo, le pido que sean muy cuidadosos, porque se les puede dañar todo el sistema de producción. Esas tilapias, para garantizar que sean machos, se someten cuando recién nacidas a una reversión sexual, utilizando una hormona masculinizante, se llama 17-alfa-metiltestosterona, y se busca convertir esas hembras, ¿sí?, en machos fenotípicos, ¿sí? Machos fenotípicos. Pero un hecho es relevante, ¿no? Nunca es 100% eficiente. Algunas empresas dicen, digo yo con un poquito de exageración, que tienen 99% de eficiencia, ¿sí? Pero bueno, vamos a aceptar 99% de eficiencia. Si usted compra 1000 animales, ¿sí?, 1000 animales, tiene 10 hembras allí. Y 10 hembras en una piscina, en una represa, le va a formar un desorden también, ¿sí? Entonces, ¿qué le sugiero? ¿Qué les recomiendo? Compre lotes pequeños de 500 animales, ¿sí?, y hace un levante y cuando tengan unos 10 gramos, los revisa uno por uno y puede definir y sacar las hembras que se hayan escapado, ¿no? Ahora les mostraré cómo se hace eso. Pero quiero mostrarle el daño que hace unas hembras, ¿sí? Si entran unas hembras de tilapia al sistema de producción, lo que va a ocurrir es que los machos inmediatamente van a empezar a hacer nidos. Nidos, cada hueco de esto es un nido. Un macho esperando la visita de una dama hace su nido, hace su nido. Entonces, eh, no es un mal menor, es una cosa delicadísima que usted deje ir unas hembras. Entonces, como le decía, una solución es que usted compre lotes pequeños, los haga un levante en una represa pequeña, donde usted quiera, y cuando tengan unos 10 centímetros, que ya es más visible, entonces los descartan, ¿no? Aquí tenemos una hembra, ¿sí? Tiene 3 orificios, ¿sí?, ano, el oviducto y la uretra, y el macho, por el contrario, tiene el ano y la uretra, ¿no? Esto aquí, porque es un animal grande, se ve fácil, pero en los animales pequeños simplemente usamos un colorante con un hisopo, pues, que lo tocamos y se ven los 3 puntos en la hembra y los 2 en el macho. 3 puntos, pues se descarta, ¿no? Es una sugerencia que funciona, sinceramente funciona. Acá vamos a hablar de los policultivos. Esos policultivos son el cultivo simultáneo, 2 o más especies
pero tienen una condición, que no compitan por alimento. Si tenemos dos especies y que están compitiendo por alimento, no es un policultivo. Lo que tenemos es un desorden allí, ¿sí? Entonces tenemos que tener animales que no compitan entre sí. Los chinos son los mayores productores de pescado, de peces por piscicultura en el mundo. ¿Y qué es lo que más producen? Carpa. Y producen básicamente 4 especies de carpa. ¿Por qué? Porque no pelean entre sí. La carpa herbívora, la carpa común, que revuelve mucho el fondo. Por eso es fácil saber. Sin uno ver, cuando uno va a un sitio y ve todo así, todo revuelto, uno puede presumir que hay una carpa herbívora que algún gracioso puso allí. Tenemos carpa cabezona, ¿sí? Carpa plateada. Entonces esto es un policultivo. Y con las especies nuestras también podemos hacer policultivos, como veremos ahora. Solo tenemos que manejar esta estrategia, ¿no? En un sistema acuático siempre va a haber más productores que cualquier otra cosa. Entonces, vamos a trabajar con herbívoros, con menos omnívoros y con mucho menos carnívoros y mucho menos carroñeros. Ellos pueden coexistir en una represa y la represa es mucho más saludable, se aprovecha todo el sistema de alimentación natural que ofrecen y es mucho más rentable al bolsillo. Entonces, dentro de estos herbívoros tenemos la tilapia, tenemos aquí la carpa, que les mencionaba, e incluye el bocachico, porque el bocachico se alimenta de perifiton, que es el verdín que se pega en los sustratos, pero también se alimenta de detritus, ¿no? Materia orgánica en descomposición, el fango, como le quieran decir. Y ese fango está acá, en este nivel, ¿no? En este mundo inorgánico. Por eso lo ubico aquí en esta parte, ¿no? Entonces, podemos tener muchos bocachicos, ¿sí? Dentro de los omnívoros, aquí tenemos disponibles las cachamas, ¿no? Las cachamas y la dorada, pero tienen que ser menos, a menos, a menos que usted les vaya a dar alimento. Si no les va a dar alimento, tienen que ser más herbívoros y menos omnívoros. Pero si le vamos a ofrecer un poco de alimento suplementario, entonces se compensa, ¿sí?, la diferencia. Dentro de los carnívoros, aquí tenemos, además de la dorada, tenemos pues la mojarra amarilla, muy común. Y este pobre moncholo, desprestigiado aquí en nuestra región, la gente no lo quiere, el sábado, ¿no? La finca de Carmen Villalba tiene un par de monstruos allí que habrá que sacar algún día, ¿sí? Pero quiero referirme a este. Y digo que es un pobre animal aquí, porque en el sur del Brasil hay restaurantes especializados en traíra. Traíra es el nombre de moncholo, ¿no? Y es el mismo animal. Traíra de esta manera, traíra sin espina, traíra de las cosas. Es una locura con este animal. La gente, especialmente en Minas Gerais, adora este animal. Cuestión cultural, ¿no? Aquí, quien se ponga a producir este animal, pues no va a dar gran cosa. Y la mojarra amarilla, que es un plato maravilloso, ¿sí? Solo que no tiene mucha salida comercial porque, porque se captura mucho en el medio natural, lo mismo que el monchorro, se captura mucho en el medio natural. Entonces producirla, siendo carnívora, es muy costoso. Así que lo mejor es dejarla allí, si hay algunas allí, que se coman a las pequeñas larvas, que vivan de comerse eso, y esperar que le llegue su momento. Y dentro de los carroñeros todavía tenemos aquí a los coroncoros. Estos coroncoros cuidan el fondo, ¿no? Viven sobre el fondo y lo van limpiando, van evitando esas acumulaciones enormes de cieno en el fondo. Entonces ese es el panorama de lo que tenemos, ¿no? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta que hacer? ¿Alguna aclaración? No veo, podríamos hacer esto ahora y continuar. Entonces, ante tanto silencio, continuamos. Voy a referirme al mito de las jaulas en la región. ¿Sí? Estas jaulas me dan mucho dolor de cabeza y mucha tristeza, porque es un engaño realmente lo que tenemos aquí con esas jaulas, ¿no?
Estas son las jaulas que le ofrecen a la gente, ¿no? Una jaula de PVC hecha con 2 tubos de PVC en los laterales y el tercer tubo se parte por la mitad, de manera que tenemos una estructura que es de 6 metros de largo por 3 de ancho, 18 metros cuadrados. ¿Sí? Esta estructura se pega aquí con PVC, con soldadura de PVC. Sucede que en nuestra región nosotros podemos tener variaciones de temperatura a la intemperie de más de 20 grados. De más de 20 grados. Entonces esto se calienta mucho durante el día y se enfría en la noche y termina filtrando el agua y algún día aparece hundida. Muy común que aparezca hundida. Ese es un problema, pero el otro es más grave, ¿no? Entonces tenemos que la cosecha máxima que puede producir una jaula de estas es de 12 kilogramos por metro cúbico. 12 kilogramos por metro cúbico. Si había dicho que la jaula tiene 3 por 6, 18, 1,5 metros de profundidad, no da para más, porque si no toca el fondo. Entonces son 27 metros cúbicos. 27 metros cúbicos. Si lo quieren, usemos el diminutivo. 27 métricos cúbicos. Con una utilidad máxima de 1.500 pesos por kilo. Ahora voy a explicar por qué la utilidad es tan poca. Con esa utilidad, entonces, ¿qué tenemos? ¿Por qué se da esa utilidad? Porque tenemos que tener a alguien que las limpie. Esto es lo que pasa 48 horas después de meter una malla en el agua. 48 horas se colmata por completo. Entonces, si no se limpia, vamos a tener una estructura independiente del resto, ¿sí? Que no tiene ningún intercambio de agua con el exterior. Entonces no aprovecha ni el alimento ni el agua del exterior. Entonces el agua que tiene es un agua reducida y no va a alcanzar y va a dañarse la calidad del agua y los animales no van a crecer, van a morir. Yo suelo decir que a veces es mejor que se mueran de una vez, porque no se mueren, sino que se quedan allí y uno sigue metiéndole plata en alimento y no van a crecer. Entonces es mejor perderlos temprano de una vez. Entonces, como le decía, esa limpieza tiene que asumirla alguien. Y ese alguien, vamos a decir que tiene 1 hora diaria de trabajo, utilizando el salario, pues hice unos cálculos y me da lo siguiente, ¿no? 12 kilogramos por metro cúbico por 27 son 324 kilogramos por jaula. Eso es lo que produce una jaula. ¿Y en cuánto tiempo se produce esto? En 6 meses, 7 meses, ¿sí? 6 a 7 meses, usualmente 7 meses. Utilidad máxima, 1.500 pesos. Hay que darle alimento. ¿Eh? Utilidad neta, 486.000. Si lo dividimos en el tiempo de cultivo, tenemos una utilidad neta mes de 81.000 pesos jaula mes. 81.000 pesos jaula mes. Por favor. ¿Eh? Entonces, si esa es la productividad, yo necesito 10 jaulas. 10 jaulas para sacar un salario mínimo mensual. 10 jaulas. ¿Dónde meto 10 jaulas? Para 10 jaulas tengo que tener una persona que ya no trabaje 1 hora o 2 horas allí, sino que trabaje 4 horas, casi que la mitad del tiempo allá atendiéndolas, limpiándolas, alimentando, sacando las cosas, cuidándolas. Entonces el rendimiento va a ser menor. Pero tengo que aclarar, tengo que responder entonces por qué en otras regiones funcionan las jaulas. Es cuestión de tamaño. ¿Sí? Esto es en la represa de Prado, ¿sí? Vean el tamaño de los jaulones, como le dicen, ¿sí? Tilapia, 30.000 animales, un jaulón, profundidad, no, cuando baja 1 metro, ya eso es mucho, ¿no? Entonces, pueden producir todo eso. O en el Mekong puede tener una cosa así, ¿no? Que tenga esa cantidad. Cada persona tiene su lote de jaulas y vive de eso, ¿no? Ya esa es otra historia. Pero vive allí, ¿ah? Pero esa persona vive allí. Esa persona vive allí y ese es su modo vivendi. No creo que de los presentes algunos quieran eso. Sobre todo en una tarde maravillosa de estas, ¿sí? Cuando se venga la ola de mosquitos. Entonces volvamos
al engorde de peces, dejando claro que esas jaulas, esas pequeñitas, no funcionan. El engorde de peces en las represas. Nosotros encontramos inicialmente unas dificultades de la producción que son la baja sobrevivencia, la gente sembraba y se le moría prácticamente todo, la alimentación y fertilización, cómo resolverla. Aquí encontramos unas ideas maravillosas. Una era la de los patos y la otra la de poner unos bultos de alimento dentro de la represa. Eso era que encontramos, ¿no? La densidad de siembra o de cosecha, que es lo correcto, ¿no? Y la cosecha en sí, y cómo cosechar estos animales. Entonces vamos a ver estos uno por uno, ¿no? ¿Por qué hay bajas sobrevivencias? La primera de las razones es el tamaño de los alevinos. La gente compra alevinos pequeños, entre más barato mejor, y se lo compran a unos proveedores que no se sabe dónde los criaron, ¿sí? No se sabe dónde provienen, no se sabe cómo los produjeron, no se sabe nada de eso. Lo único que se sabe es que son a 70 pesos. Y si son a 70 pesos yo le compro, ¿no? Es economía mal asimilada. La calidad de los alevinos que compramos. Mucho alevino malo, de mala calidad. La densidad de siembra, ¿no? Y la fauna existente en la represa. Y ya esto es el colmo aquí, ¿no? Veamos uno. Entonces esto es el alevino, y este es un alevino grande, este tiene una pulgada, fíjense, una pulgada larga, ¿no? Tiene casi 3 centímetros a la cola. Entonces, este es grande comparado con otros pequeños que compran por ahí, ¿no? Eso no es economía. Nosotros encontramos que si tenemos alivinos de este tamaño, lo que le estamos es dando alimento a estos invertebrados. Y si hay moncholo o hay otro tipo de pez, la propia mojarra amarilla, pues se lo van a comer todos. Y especialmente si tenemos en cuenta cómo llegan los alevinos a la represa. Después de un tormento en una bolsa y en un viaje, llegan a la represa totalmente perdidos, desorientados. Entonces son presa fácil para todo esto. Una solución, alevinos de este tamaño. Este es un alevino de 11 centímetros. Esto lo sembramos en la represa de Perico. Alevinos de 11 centímetros. Un alevino que después de los 20 días del alevinaje le dimos 30 a 35 días más y obtuvimos un alevino más resistente que no se va a dejar predar fácilmente por ninguno de los que vimos anteriormente. Lo mismo pasa con las cachamas, ¿no? Cachamas mayores. A estas un par de alumnas mías que hicieron los cálculos le llamaron super alevinos, pero la gente prefiere no comprar compra el barato, ¿sí? Las sobrevivencias aquí son del orden de 60%. Aquí con estos, las sobrevivencias son menores del 20%. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos buscando? Si siembro esto, sé que voy a obtener una buena producción. Entonces viene la pregunta que me hacen, ¿y quién vende alevinos de 4 pulgadas? ¿Cómo los consigo? Fácil, yo le digo, páguele más al proveedor. Si no quiere comprárselos a los que los pueden levantar, me vendes eso un poco más caro, yo te lo compro. Pero si no lo quiero hacer así, levántelo usted mismo en su finca. La inversión es mínima, levántelo usted. Le muestro cómo, claro que sí. Aquí en San Pedro, nuestro amigo hizo esto, construyó una represita aquí al lado. Entonces cuando venían los alevinos, la llenaba con agua de la misma represa. La llenaba, de una motobomba, la llenaba, y los tenía aquí, compraba los alevinos baratos, esos de 70, 80 pesos, y los ponía aquí y los dejaba 30, 40 días aquí, y después los recogía y los sembraba en esta y en las otras. Después llegó quería hacer la larvicultura también aquí, quería comprar larvas, manejarla aquí, después pasarla aquí y tal. Pero después hubo unos problemas ahí que no dieron. O hacer un estanque a mano cerca de la casa. Un estanque de 10 por 5 cerca de la casa, se le pone una malla de pájaros arriba
y los alevinos crecen maravillosamente bien aquí antes de llevarlo a las represas. O se instala una piscina, ¿sí? Como esta que tuvimos allá en el Perico. Esto es para otra cosa, no vayan a pensar que yo puse alevinos aquí. Esto no es para alevinos, es esta, ¿no? Aquí, alevinos. O esta, de una finca cerca a San Pues, ¿sí? También se hizo el levante de los alevinos aquí, con aireación, ¿sí? Y de aquí los animales fueron para la represa. ¿Cuánto demoraron? 40 días, se alimentaban 4 veces diarios, 1 gramo por cada metro cuadrado, en este caso 25 gramos, ¿sí? Cada vez 25 gramos, es decir, al día 100 gramos, 100 gramos, 100 por 3, 3 kilos, 3 kilos de alimento, 2.200 pesos el kilo, es lo que se gastó en el levante. Y quiero entonces ampliar aquella insinuación que hice de los alevinos de mala calidad, ¿sí? Y del tormento de los alevinos. Entonces estos pobres animales los sacaron de la piscina donde estaban, de la represa donde estaban felices, los recogieron y los pusieron en un sitio y lo dejaron 2 días sin comer para que se limpiaran, ¿no? Se limpiaran y cuando se vayan en la bolsa no ensucien tanto la bolsa, ¿no? 2 días sin comer, 2 días, ahí encerraditos en ese espacio. Después lo metieron en una bolsa, lo demoraron 10 horas, mientras después llegaron a un sitio, el alcalde o el que fuera hizo un discurso y el adivino ahí, en la bolsa. Y se lo entregaron a la gente, ¿no? Y esta señora lo montó en la moto, el otro se lo llevó a caballo, el otro lo llevó en la bicicleta, y los pobres animales van así. Sí, 2 días sin comer, ya 3 días sin comer, el bamboleo para allá, para acá, la temperatura, la luz, todo eso es un cúmulo de estrés, un acúmulo de estrés para un pobre animal. Entonces, cuando ese animal llega a la piscina, ya no sirve. Y además lo tiran en la represa. Llegan y cogen la bolsa y la vacían como quien vacía otra cosa y lo tiran en la represa. No funciona así. El animal no le da tiempo de ambientarse, el animal no ha comido y lo tiramos allí y se lo comen los otros. Se pierde todo de una vez. Este alevino de Boca Chico parece un bonito alevino, ¿no? Pero si lo acercamos, vemos que aquí no tiene escamas, aquí no tiene escamas, no tiene escamas. Las escamas son estructuras que van metidas en la dermis del animal. De manera que si el animal pierde una escama, tiene una lesión dérmica. Y si lo tiramos al agua, la cantidad de bacterias que hay en el agua, que usualmente no lo afectan porque se protegen con el mucus, ahí sí lo va a afectar. Este animal está perdido, perdido por completo, perdido. ¿Sí? Entonces no es un buen animal, pero ahí va, ahí va. Este lote de alevinos de tilapia, ay, qué lindo, las tilapias se ven bonitas y tal. ¿Por qué? Porque las ponen así juntas, pero no es un buen lote. De hecho, es un mal lote. Fíjense, aquí tenemos uno que parece un llavero y acá tenemos unos enormes. Aquí hay otro de otro color. Acá hay uno blanco. Esto es una locura, absoluta locura. Esto es un lote que probablemente el vendedor A no le alcanzaba y le pidió el favor al vendedor B que le prestara unos animales y él le prestó unos y después le pidió también al vendedor C y completó el lote para venderlo, ¿no? Pero son animales de diferentes edades. ¿Qué va a ocurrir si usted siembra estos animales? Cuando tengan 100 días va a tener usted animales grandes y animales pequeñitos. ¿Por qué? Porque los animales grandes son los que van a aprovechar para comer, para crecer más. Y los pequeños no van a tener cabida. Eso ocurre, ¿no? Y esto viene del alevino, de la calidad del alevino. Entonces, ¿qué hacemos? Vigilemos. ¿Sí? Hay que saber lo que compramos. Yo le pido a la gente que vaya al sitio a ver. Este es el profesor Miguel Solano, que quiero yo muchísimo. Profesor Miguel Solano fue de los primeros, por allá en el año 67, que logró la reproducción inducida de los bocachicos. Un día necesitaba unos alevinos, porque tenía una venta, y fue a una piscícola, a Maraca,
para que le prestaran 20.000 animales. Él fue y él mismo verificó el tamaño, aquí está el socio, verificó el tamaño de los animales, él estuvo allí y los acomodó en su camioneta, en la sombra. Es así como se hace. Estamos comprando animales y tenemos que tratarlos como tal, como animales, cuidarlos. Y no estamos comprando motos. Entonces, unas recomendaciones breves, ¿no? Verifique lo que va a comprar. Que sean animales homogéneos. Homogéneos es lo primero, ¿no? Que no tengan maltrato, que estén bien alimentados, que respondan, que se alejen si usted mueve la mano. Se llama el reflejo de fuga. Que tenga eso. Nunca, nunca lleve los alevinos que compró a la represa. Es decir, los compró y los tira a la represa. Nunca haga eso. Nunca. Haga un paso intermedio, póngalos en un tanque, en algún lugar y evalúe cuántos se le mueren y todo lo demás. Si usted hace eso, va a encontrar probablemente que en el primer día perdió 20% de los animales que vinieron maltratados. Entonces, usted puede reclamar a quien se los vendió. Y si no consigue resolver, pues no le compre más a él, pero sobre todo ya usted sabe que no va a sembrar 1.000, sino 800 o menos probablemente. Pero los que siembre después, ya les dio un poco de alimento, los calmó sobre todo, y los pasó para la represa donde los va a cultivar. Si puede, construye un estanque pequeño como el que le mostré, o compre una piscina plástica, o cualquier cosa, tenga un espacio donde poner sus animales, ¿sí? Un tiempo antes de llevarlos al sitio final. Y si compra tilapias, una vez más, ¿no? Si compra tilapias, compre lotes pequeños y revíselos con cuidado. Ah, pero ¿cómo voy a revisar yo 500? Eso es fácil, fácil. 2 baldes y uno va viendo las hembras, las gallinas, y los machitos acá, las hembras, gallinas, machitos, y sale rapidísimo, simple. Y llegamos al engorde, ¿no? Ya resolvíamos aquello de la sobrevivencia, mejorando la calidad de los alevinos, y pasamos al engorde. Este fue un experimento que hizo un alumno, posteriormente mi compadre. Entonces hizo este experimento, se paró para hacer un ensayo. Pusimos esto aquí y sucede que en cada palito de estos se paró este señor y se comió todo. Se comió todos los alevinos, se los comió. Entonces no había nada que hacer. Este animal acaba con todo. Desde entonces, oigan, hoy está sonando por aquí cerca de mi casa. En ese experimento utilizamos estas mallitas, ¿no? Así, de angeo, para probar. Entonces, algunos estanques tenían estas mallas, otros no. Sí, las mallas estaban así, eran pocas, ¿no? Pero encontramos que los animales se alimentaban aquí. Cuando estaban adentro, se llenaba de perifitón, ese verdín que nosotros conocemos, se llenaba de perifitón, y eso dio que, complementado con bobinasa, al respecto aclaro, ¿no? La bobinasa nunca se aplica cruda, entera, sino que se mete en agua, y se mueve, y se agregan 80 litros de ¿qué? Del sobrenadante, porque la tierra que queda abajo acá sirve para las plantas, pero no para el estanque, porque lo va a hacer es llenarlo, llenar el estanque. Entonces se aplica así, aquí está Rafa aplicando el estiércol. Pero lo que aplicamos es esto, no aplicamos la tierra, sino el sobrenadante, que es donde están los nutrientes que sirven en el agua. Lo otro no sirve. Estos fueron los resultados de esa investigación allá en el 2006. Y entonces encontramos que el grupo amarillo creció mejor que el grupo azul. ¿Sí? El grupo amarillo era donde estaban los paneles, los panelitos estos de angeo, ¿sí? Y estos fueron, ¿no? Una pequeña diferencia, 117 estos, 103 los otros. Vamos empezando, 2006. Después de esto, seguimos haciendo experimentos y pensando cómo tener más producción natural, ¿no? Y enfocamos a la fertilización del agua. La fertilización del agua
Entonces, no son los patos. Dejemos de lado los patos. Lo que pido, si usted quiere tener peces, los patos ponen muy nerviosos a los peces, los tienen estresados allí. Quite esos patos o búsquele otro sitio si quiere criar patos. O críe patos, que es una buena cosa. Ese bulto de bobinaza no sirve dentro del agua. Y no sirve por una razón simple. Durante el día él libera algunos nutrientes para el agua y está bien, pero durante la noche esa cantidad de biomasa, de materia orgánica que está ahí, consume oxígeno en el proceso de descomposición. Y si consume oxígeno está produciendo el efecto contrario que usted quería. Entonces no ponga esos bultos dentro. No aplique la bobinaza entera. La bobinaza hay que mezclarla y poner solo al sobrenadante. En muchos casos, a pesar de que la bobinaza está en el corral y todo lo demás, es mucho más económico usar DAP, difosfato de amonio. Es mucho más eficiente. Nuestras aguas aquí en la región no son carentes de nitrógeno, sino de fósforo. Entonces, el difosfato de amonio es 0,1848,0. Entonces, es una buena alternativa. Porque para manejar la bobinaza tiene que haber una persona que lo haga y toma tiempo. Esta es una opción, bueno, yo no la recomiendo. Esto es un baño, el baño de la familia, y eso no vayan a hacer una cosa así. Esto ya son cerdos, ya esta es otra cosa, y cuando se lava este chiquero, pues cae el agua hacia los lados y los animales. Algunos la consumen directamente, el resto entra como fertilizante al agua. Después, Claudia Patricia hizo un trabajo de maestría allá en el Amazonas y estudiamos el verdín. Y encontramos que cuando uno mete un sustrato en el agua, lo primero que se le pegan son las bacterias. Hay muchas bacterias en el agua, muchas. Y entonces lo primero que se pega son las bacterias. Después crece, sobre esas bacterias crece esa matriz de exopolisacáridos. Esa matriz es lo que ustedes sienten alguna vez, ¿no? Que encuentran un balde que está lleno de agua o algo, lo encuentran baboso, es esa matriz de exopolisacáridos. ¿Sí? Entonces, va creciendo y esto se torna un alimento muy importante y empiezan a aparecer algas que se van fijando aquí, que no las vemos todavía, son bajas. Después aparecen unos protozoos, microcrustáceos y todo. Y por último aparecen las algas grandes, que es la que generan el color verde. Entonces, el perifitum se llama así porque primero fue estudiado desde este punto de vista, ¿no? Hoy lo estudian los microbiólogos y le llaman biofilm, porque ellos van desde acá hasta... Lo importante es que este es un buen alimento para los peces, especialmente para los bocachicos. Entonces, esto que aprendimos aquí, lo pusimos en práctica aquí. Entonces, en una represa uno puede poner esto. Ya aquí la chicha fría no se va a parar y sobre todo evitamos un trasmayo nocturno o una atarraya nocturna. Esta pancarta aquí, sumergida, permite que los peces circulen por debajo, por arriba, y se construye con tela de toldo, ¿sí? Y esa tela viene de 1.8 de ancho. Entonces la mitad sirve para hacer esta tela. Y esto se va a llenar de perifiton. A los 2 días está lleno de perifiton y los animales se alimentan de ahí. Y se alimentan bien y crecen muy bien los animales. Esto es lo que ocurre 48 horas después de ponerla. Fíjense cómo se llena. Esto es el alimento que raspan los bocachicos. Entonces ya encontramos una manera de mejorar el engorde. Aquí tenemos unos valores, ¿no? Partimos de animales de 10 centímetros, aquellas fotografías que les mostré al inicio, 10 centímetros. La densidad inicial manejamos un alevino por metro cuadrado. El tiempo de cultivo fue de 18 meses y el peso medio fue de 1 kilogramo. Con una sobrevivencia de 80%, eso da 8 toneladas por hectárea. En finca, eso lo pagan a 8,000 pesos la unidad. ¿Sí? Así,
de simple es esto? Entonces, esta es la pregunta que a mí me hacen siempre, ¿no? ¿Cuántos animales siembro? ¿Cuántos animales siembro? ¿Por qué me preguntan eso, no? Entonces, una respuesta elegante es, depende de lo que usted quiera obtener. Entonces, no va a pasar como mi amigo Beto, que yo le digo, siembra 3.000, y dice, pero si siembro 6.000, gano más. Y yo, sí, ganarías más si fuera cierto eso de donde comen dos, donde come uno, comen dos. No es cierto. Donde comen 3.000, no caben 6.000. Entonces, por eso es así. Depende del tamaño. Y aclaro esto, ¿no? Si yo voy a sacar animales de 1 kilo, entonces voy a producir menos animales, menos número de animales, que si los voy a sacar de 500 gramos. Si voy a sacar de 500 gramos, saco más. Y si los voy a sacar de 300 gramos, saco más todavía. ¿Por qué? Porque no importa el número de animales, importa la capacidad de carga. Entonces, si yo no sobrepaso la capacidad de carga, entonces yo simplemente me ajusto. Si la capacidad de carga es 2 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Ese es el límite que tenemos aquí, yo puedo tener ahí 2 peces de 1 kilo, no más, no puedo tener más. Y eso ya con alimentos suplementarios. Puedo tener 4 de 500 o 7 de 300, de 200 y tanto. Es así. Y entonces, si eso es lo que yo voy a tener al final, pues ya yo debo saber cuántos voy a sembrar para obtener lo que quiero. Entonces, el número de animales que uno va a sembrar depende de lo que uno espera, de lo que uno quiere. Y depende del manejo que se le dé. Es decir, en estas condiciones, solamente así, sin alimento ni nada, yo puedo tener 2 animalitos. Esto es una imagen visual nomás, ¿no? Esto no va más allá no tiene valores. Si además de esto yo le pongo agua, ¿sí? Le hago recambio de agua y le doy alimento, pues ya voy a multiplicar la producción rápidamente. Y si además de esto le pongo un aireador, entonces voy a tener muchísimo más producción. Es eso, es simple, es simple. Como yo no les estoy proponiendo un sistema como este para una represa, no es muy viable que digamos, es extremadamente complicado para una represa. Entonces es mejor manejar un sistema extensivo. Entonces, si queremos una producción extensiva, tenemos que ser consecuentes con eso. La capacidad de carga aquí no puede pasar de 2 kilogramos por metro cuadrado. Esto, cuando tenemos agua, en verano no nos funciona, cuando tenemos mucha evapotranspiración, pero en este periodo estamos muy bien, podemos tener esta cantidad. No se requiere ni recambio, ni aireación, nada de eso. Entonces, si esta es la capacidad de carga límite, yo puedo tener 2 peces de 1 kilo, pero para tener estos 2 siembro 3. Para tener estos 4 siembro 5. O para tener estos 7 siembro 10. Es así. Entonces no se puede entender cómo un productor que tiene una represa, que tiene un cuarterón, va y compra 10.000 animales. 10.000 animales. No tiene sentido. No tiene sentido. Es una pérdida de dinero. Entonces hay que ser más. Los animales requieren alimento. Y lo más interesante es que esa persona que tira 10.000 ahí anda pendiente de que sus vacas no haya muchas en un potrero y tal. El pensamiento debe ser el mismo, tanto para aquellos, porque el principio es el mismo, capacidad de carga. Así llegamos al último punto, ¿no? De la limpieza, ¿sí? Porque no se podía manejar las represas y tal. Lo digamos el afán de sacar a los feos, ¿no? No hay cama para esa gente. Entonces, la limpieza va en 2 líneas, ¿no? De las plantas acuáticas y los peces no deseados. La gente quiere sacar estos bichos de aquí. Esto es un problema grave, ¿no? Pero este, de la derecha, es más grave que este.
Esta planta, tarulla, esta es la eicornia, ella es una planta flotante, de manera que si uno amarra una cuerda y amarra un moño de estos grandes, con un tractor saca fácilmente 1 o 2 toneladas en cada lance y puede limpiar una represa fácilmente, ¿no? En el caso este. El caso este loto que trajeron y la gente estaba muy orgullosa de sus fincas con sus flores y tal, pues esta planta es un desastre para una represa. Y digo que es un desastre porque esta hoja es muy gruesa, muy ancha. Vean el tamaño de la hoja. Y una hoja así, en la superficie del agua, genera dos problemas. El primero es que produce mucha sombra en la parte inferior. Y si hay mucha sombra, entonces no hay fotosíntesis. Y si no hay fotosíntesis, no hay oxígeno. Ese es el primer problema, gravísimo, por cierto. Y el segundo problema es que esa hoja grande en la superficie transpira mucha agua. Entonces, en vez de proteger el agua, lo que hace es botarla a la atmósfera. Suda, transpira muchísimo y se pierde mucha agua. Las represas que tienen esto tienden a secarse más rápido. ¿Okay? Otro problema es ¿no? Ya se viene acercando. Ahora estoy trabajando con un grupo de la gobernación de Sucre, allá en el municipio de Toro Viejo, unas represas que están llenas de esta planta, Hydrilla verticillata. La gente le llama Maate, no estoy muy seguro que sea la misma, pero esta es Hydrilla la que vimos allá. Esta planta coloniza rápidamente todas las represas, coloniza por completo. Y en principio la gente está contenta porque el agua está transparente, pero está transparente porque no puede crecer nada más. Y si no puede crecer nada más es que no hay fitoplancton, no hay zooplancton, y los peces no tienen alimento, porque los peces no pueden comerla, no la comen, no la comen. Entonces, viene el problema posterior, ¿no? Si el pez no tiene comida ni nada, no va a crecer, y esas plantas en la noche no producen oxígeno, sino que consumen oxígeno. Y las caídas de oxígeno son violentas en horas de la noche. Entonces, el ecosistema se hace invivible. Esta planta es difícil de erradicar. En la granja de Caimito de la universidad hay problemas con esta planta. ¿De dónde viene? En las heces fecales de algunos, porque tiene unas semillitas que la cogen las garzas y la muerden. Y cuando vienen animales de otro lugar, ¿no? Traen el trasmayo que los pescaron en una parte y vienen a pescar acá. Así se está diseminando en el departamento. E insisto, como escribí en el informe para la gobernación, esto es muy peligroso porque termina dañando, al final termina dañando la calidad del agua. Esto tiene dos soluciones que yo conozca. ¿Sí? Estos animales, que a muchos no les gustan, pero que con su caminar en el agua desprenden la planta y en la medida en que revuelven el agua no entra luz y la planta se muere. Lo mismo hace esta carpa, hace el mismo efecto. Entonces serían dos soluciones rápidas porque la extracción física no funciona. Usted puede sacar y se la pasa en eso. Usted tiene que entrar a corregir eso y puede usar una enfermedad. Por favor, no vaya a usar un químico para eso. Aquí, mi hermoso Chavarrí y las plantas, no el otro. Acá hay blancas, azules. El dueño me dice, mi mujer estaba feliz con esto, pero se me está secando toda la represa, ¿sí? Y se le va a seguir secando. Miren cómo la colonizó por completo y ya no entra el agua, está oscura, la luz, está oscura debajo, no hay nada que hacer. Esta es una opción, esta es una opción. Aquí Llorelli, trabajando su tesis, evaluó la tasa de crecimiento de esta planta, Sola pinnata, en la represa de la granja de Perico. Y encontramos que esta planta sirve para alimentar a los pollos cruda, no hay que transformarla en ninguna otra cosa, sino sacarla de allí y se la dimos a los pollos. Y la canal de los pollos que comieron esto tenía un color diferente,
como si fuera pollo de campo. No, ese experimento no continuó después, pero sabemos que esto tenemos que seguirlo en algún momento, ¿no? Ahora sabemos que en Urrá esto es un problema, entonces estamos viendo si nos aliamos con ellos para trabajar acá. Y estos son los peces no deseados, pues tienen rabia, cobre, coroncoro, bunchol. Entonces hablan con un señor que vive en no sé qué parte, ¿eh? Y le pagan, que es lo peor, para que, le pagan para que este señor limpie la represa. Entonces el señor viene y le pone, para limpiar a estos pobres pececitos, para sacarlos, que no hacen mal a nadie, le aplican tordón. Este documento, del año 2013, muestra que hay residuos de pesticida en el agua, en los sedimentos y en los peces. Quedan residuos de este producto cuando lo aplican al agua. Y lo usan para matar a los animales que están ahí. Este es peor todavía. Lo usan para matar a esos animales. Y les voy a dejar esa imagen para contarles una cosa más triste aún. En Moncholo tiene respiración aérea alternativa, lo que quiere decir que los grandes, cuando aplican este producto, toman aire de la atmósfera y respiran aire de la atmósfera. Este producto actúa sobre las branquias de los otros, pero los grandes no los matan. Entonces esos grandes quedan ahí, esos que creen que van a matar quedan ahí. Y si consiguen secar y limpiar todo, en el siguiente invierno van a llegar ahí. Llegan los huevos en las patas de los animales, si se desborda una represa, llegan. Entonces, si no puedo eliminarlos, entonces, ¿qué hago? Pues me acoplo, los mantengo allí y los controlo con otros individuos. De eso se trata, ¿no? Acoplarnos en la estructura trófica del ecosistema. Muchísimas gracias a los asistentes y entonces a los organizadores. Mil gracias por permitirme este espacio y estoy ahora a su disposición por si tienen alguna pregunta que hacer. Doctor Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Me place saludarlo. ¿Cómo le va? Muy bien. Profe, muchísimas gracias por su conferencia magistral. Realmente una temática muy interesante, con aspectos que realmente denotan su amplia experiencia en el campo de la piscicultura y de la producción acuática. Por lo tanto, creo que de parte del comité organizador y de todos los participantes queremos extenderle nuestra más más grato agradecimiento por su contribución. Mucho aprendizaje el día de hoy realmente. Vamos a pasar ahora al espacio de las preguntas. Tenemos algunas preguntas que fueron enviadas por correo electrónico, otras que fueron compartidas por el chat. De igual forma, mencionarle a los participantes que pueden seguir enviando sus preguntas a través del chat. El profesor Pedro estará en disposición de responder las mismas en el tiempo indicado para este espacio. Doctor Pedro, sin más preámbulos, vamos a iniciar con algunas preguntas que nos compartieron vía correo electrónico acerca de la temática. Esta primera pregunta anónima nos menciona lo siguiente. ¿Cuál sería la densidad de siembra de tilapia por metro cúbico en un Hawái y qué porcentaje de oxigenación necesitaría tener el agua? Bueno, lo de la densidad de siembra ya lo mencioné, ¿no? Va a depender de la expectativa de producción que tenga. Si va a sacar la tilapia a los 250 gramos, si la va a sacar a los 500. Bueno, si la persona antes debe saber eso para saber cuántos animales va a sembrar, ¿sí? Si va a sacar de 300 gramos, puede sembrar más. Si no pasa de ese nivel, ¿no? De los 2 kilos.
por metro cúbico, en este caso metro. Yo, con relación al nivel de oxígeno, pues siempre debe estar arriba de 3, ¿no? Para que los animales no se afecten en su crecimiento. Esto excluye la madrugada. Usualmente en la madrugada tenemos aquí 2 miligramos por litro y 2 y tantos. Y los animales terminan acostumbrándose a ese estrés de la madrugada y luego. Por eso cuando alimentamos, es aconsejable alimentar, si se le va a dar 10 kilos, darle en la mañana 4 kilos y en la tarde 6 kilos, ¿no? Porque en la tarde ya se han recuperado completamente. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, profe, por responder a esa inquietud. La segunda pregunta que nos envían a modo anónimo nos dice, ¿es posible tener policultivo Yo no entre... comprendo cómo es posible a modo anónimo. Sí, nos mencionaron eso, que fuese de ese modo. Ah, ya, pero usted sí sabe. Sí, señor. Solo que nos Ah, dijeron eso. sí. No, es correcto, sí está bien. Sí, señor. Profe, nos mencionan por acá, ¿es posible tener policultivo entre tilapia y cachama o tienen algún tipo de competencia por el alimento? Compiten, compiten por el alimento. Una forma es sembrar una primero que la otra, preferiblemente sembrar la tilapia primero y después la cachama. Ok. Eh, pasemos a una pregunta más que nos enviaron vía correo electrónico. Nos dicen, en los llanos orientales se usa un pez que comúnmente se le llama yamú. ¿Sería viable tener un policultivo con tilapia o cachama en un pozo de la región del Caribe colombiano? No es necesario traer yamú. El yamú es Bricon occidentalis y nosotros aquí tenemos Bricon sinuensis. Tienen un desempeño muy parecido, de manera que no es necesario traer aquella especie de allá por los problemas que podría generar. Entonces sí, uno puede trabajar el policultivo con esta especie, pero también dije aquí, y eso vale para yamú, son especies muy voraces, de manera que deben sembrarse siempre de último, darle un espacio de crecimiento a las otras y la dorada llega de último, ¿no? Usualmente, para que tengan una idea de la capacidad, la voracidad de este animal, cuando la producen aquí, la gente que produce dorada, produce simultáneamente bocachico, larvas de bocachico, y usa las larvas de bocachico como alimento para las poslarvas de dorada. Pueden imaginar ustedes la agresividad de este animal. Entonces es mejor, si se va a hacer un policultivo con esta especie, darle tiempo, trabajarlo en tiempos diferentes. Y ya un animal grande es muy difícil que el otro lo ataque. Ok, muchas gracias, profe Pedro. Continuamos con unas preguntas que nos compartieron por el chat de la sesión. Fabián Bonilla nos pregunta, ¿cómo debemos realizar la adecuación de las represas y cuáles serían sus recomendaciones a realizar una vez que llegan los alevinos para introducirlos al agua? ¿Y qué características se deben evaluar en cuanto a la calidad de la misma?